Montevideo, julio de 1968. El gobierno acaba de decretar la congelación de precios y salarios y sus inspectores salen a la casa de los infractores que violen la medida, aumentando los precios de bienes y servicios. Para sorpresa de todos, la primera empresa infractora no es un comercio, sino un club de fútbol, el Club Atlético Peñarol. Bienvenidos y bienvenidas a La Pelota Manchada, un podcast de historia en el que vamos a hablar de dos pasiones, fútbol y política. Capítulo 3, 1968, Peñarol y la congelación. El 6 de diciembre de 1967, una noticia sacudió al país. Había muerto el presidente Óscar Gestido. Como lo establece la Constitución, debía asumir la primera magistratura el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. Luego de varias horas y cuando por fin se pudo ubicar a uno de los secretarios del Palacio Esteves, por entonces Casa de Gobierno, Pacheco tomó posesión del cargo ya en la madrugada del 7. El país tenía un nuevo presidente. El Uruguay que le tocaba conducir a Pacheco era un país en problemas. Desde mediados de los 50 arrastraba una larga crisis económica que ningún gobierno había logrado paliar, ni blancos, ni colorados, ni dirigistas, ni liberales. A su vez, la prolongada crisis se había trasladado al ámbito social, y la conflictividad iba en aumento, puesto que obreros y estudiantes se manifestaban, entre otras cosas, por el encarecimiento del costo de vida y la caída del empleo. La inflación era uno de los signos principales de la crisis, debido a que los precios aumentaban constantemente. Ya en 1967 había alcanzado niveles récord, que rodeaban el 135% anual. Es decir, un producto que costaba 20 pesos, al año pasó a costar 47. Para hacer frente a la inflación, Pacheco confió al equipo económico del gobierno a la lista 15 del Partido Colorado, que luego de la muerte de Luis Valle había virado hacia el neoliberalismo. Jorge Valle, hijo de Luis, y Alejandro B. Villegas fueron dos figuras fundamentales del quincismo con un rol protagónico en la lucha contra la inflación, habiendo el segundo trabajado como asesor del ministro de Economía de la dictadura militar brasileña. Desde las páginas de Acción, el vespertino de la lista 15, ambos dirigentes habían manifestado su posición acerca del fenómeno inflacionario, con un fuerte sesgo neoliberal. Según decían, la inflación tenía como causa principal el exceso de demanda. Dicho de otra manera, desde la lógica neoliberal, los salarios altos y los créditos flexibles generaban que la gente comprara mucho, haciendo que la demanda superara la oferta y así los precios subían. La solución, según este pensamiento, estaba en reducir los salarios, contener el crédito y disminuir el gasto público. Beck Villegas llegó a proponer la eliminación del peso uruguayo y la dolarización para evitar que el Estado pudiera emitir moneda, pero a la vez advertía, con su clásico tono jocoso, que la medida sería imposible de aplicar en Uruguay por el folclore de la soberanía nacional y la hipocresía de los gobernantes que utilizaban la maquinita de imprimir billetes. Ante tal situación de caos, el gobierno de Pacheco decretó, el 28 de junio de 1968, la estabilización de precios y salarios, medida que rápidamente pasó a la jerga popular como la congelación. Según la medida, los precios de todos los bienes y servicios quedaban congelados al 26 de aquel mes, de igual forma que los salarios. De esta manera, quedaba sin efecto una suba general de salarios estipulada en negociación colectiva para el 1 de julio. Para demostrar la fortaleza de la medida, el gobierno sacó a la calle un conjunto de inspectores del Consejo Nacional de Subsistencias que controlaban el cumplimiento del decreto de congelación de precios, acompañados por policías y soldados. El 4 de julio, un nuevo decreto presidencial, firmado también por los ministros de Trabajo, Defensa e Interior, establecía la clausura de hasta 10 días de los comercios que violaran la medida de congelación, así como también para las empresas que aumentaran las cuotas de sus servicios. Además, el decreto establecía la detención de los responsables de los aumentos.
Para sorpresa de todos, uno de los primeros sancionados fue el Club Atlético Peñarol, que había iniciado el mes de julio con un aumento de su cuota social. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida. El operativo en el Palacio Peñarol estuvo al mando del coronel Vidal, interventor de subsistencia. Ante la pregunta del coronel respecto a quién era la persona responsable del aumento de la cuota, la respuesta de la dirigencia aurinegra fue al unísono: todos somos responsables. Por tal motivo, 9 de los 11 miembros de la comisión directiva fueron detenidos y derivados a la Jefatura de Policía de Montevideo, incluido su presidente, el contador Gastón Welfi. Casualmente, uno de los directivos aurineros que no fue detenido por no encontrarse en Montevideo fue Washington Cataldi, quien además de directivo de Peñarol, era diputado por la lista 15 del Partido Colorado. Al respecto, el BP Color, uno de los diarios más difundidos por aquella época, satirizaba sobre la situación de la siguiente manera. Y aquí, en medio de todo este barullo, surge una vez más la evidencia de las extrañas habilidades del infalible Washington Cataldi. No hay duda de que si estuviera actualmente en Montevideo, se le plantearía un agudo dilema al tener posiblemente que optar entre su condición de diputado quincista y en consecuencia firme partidario de la congelación y su carácter de dirigente de Peñarol, una de las primeras víctimas del decreto congelatorio. Pero una de las cualidades del político, aunque no necesariamente elogiosa, es la de saber salir siempre de la mejor manera posible ante todas las alternativas. Y así es como Cataldi se libra actualmente de la singular opción, pues desde hace varios días se encuentra dando fe a su también reconocida fama de andariego, y lejos del oriental ruido, viene realizando un kilométrico viaje. Tiempo después, en 1973, Cataldi asumiría la presidencia de Peñarol, cargo que ocupó hasta 1984 y luego nuevamente entre 1990 y 1992, sumándose así a la lista de colorados presidentes del Club Mirasol, en la cual ya figuraban César Valle Pacheco de la lista 14 y Julio María Sosa, un vallista escindido que terminaría admirando al fascismo y reuniéndose en Roma con Mussolini. Finalmente, volviendo a julio de 1968, los directivos aurinegros fueron emplazados y la causa pasó a la órbita del Ministerio del Interior. Era evidente que, como había anunciado Pacheco, la medida de congelación no iba a admitir excepciones de ninguna naturaleza, excepto las mencionadas en el decreto. Pero igualmente evidente es que nadie podía imaginar quién sería el primero en violar la norma. Esto fue un nuevo capítulo de La Pelota Manchada, un podcast de historia, fútbol y política. No te pierdas el próximo.